Un cordial saludo. Un tema que había quedado pendiente por finalizar es el de el apoyo de los Estados Unidos a las independencias de los territorios suramericanos. En concreto, en videos pasados habíamos mencionado un poco la labor que este país del norte tuvo en materializar estos objetivos o estas revoluciones que se crearon en el sur a través de esos apoyos muchas veces subrepticios, pero otras veces abiertos, digamos, en logística, en armamento, en hombres y en capitales que vinieron desde el norte para apoyar las independencias o revoluciones del sur. Habíamos quedado, digamos, analizando un poco la labor de estas misiones diplomáticas en el país del norte, bueno, que estas nuevas repúblicas enviaron hacia Estados Unidos. Habíamos hablado un poco de las primeras misiones diplomáticas, habíamos conocido algo más sobre aquellos hombres que sirvieron como ministros plenipotenciarios, o sea, que tuvieron poderes especiales otorgados por las nuevas repúblicas que surgieron en el contexto suramericano para lograr apoyos logísticos. Habíamos hablado de hombres, o sea, mercenarios para la guerra, brazos para ejecutar, digamos, las campañas militares. Habíamos hablado de armas, armamento, sin duda, sin armamento no se gana una guerra, mucho menos sin hombres calificados. Y también habíamos hablado de un factor muy especial que es el de los capitales. Las independencias y sobre todo las revoluciones necesitan la inyección de muchos capitales, de ahí que digamos uno puede trazar el camino del dinero y mirar quiénes fueron o qué digamos intereses subrepticios se ciernen sobre digamos el papel los papeles de estos estados bueno, que estaban surgiendo en el contexto internacional. Bien, se supone que el siguiente video sería sobre el papel que tuvieron los franceses, en especial la Luisiana, es decir, la Norteamérica francesa, en, como decimos, esta concreción de las independencias sudamericanas. Y vamos a analizar un poco el papel que tuvo Napoleón o el imperio francés napoleónico en lograr insertar una serie de individuos, una serie de militares incluso, que se desplazaron hacia Sudamérica para propiciar las revoluciones y también para participar obviamente en los primeros conatos o en los primeros intentos de revolución y en los primeros establecimientos de las repúblicas, a modo, digamos, también de una especie de avanzada sobre el continente que lograron los franceses y digamos que se logró materializar con algunas ayudas, con el papel preponderante de unos oficiales franceses concretos, algunos cuerpos militares completos, bueno, con sus mandos de oficiales y con sus subalternos, y también el papel de las zonas de influencia francesa en el Caribe, en específico de Haití, ese papel que tuvieron en el apoyo a los proyectos rupturistas o independentistas que estaban naciendo en el contexto suramericano. Entonces, digamos, este video lo podemos dejar para una próxima ocasión porque me parece pertinente pues, la coyuntura que estamos viviendo en este momento en los Estados Unidos a raíz de las elecciones que están, bueno, que actualmente están vigentes. Entonces, quería primero resaltar un poco el papel de Estados Unidos como, digamos, país modelo para las nuevas repúblicas nacientes o las repúblicas nacientes y cómo se miraba este país del norte como, digamos, un ejemplo o digno de imitar. Su proceso revolucionario había tenido, digamos, más o menos éxito, se había logrado concretar y bueno, estaba haciendo para la década sobre todo de 1820
un país que ya estaba empezando, digamos, a ejercer las relaciones internacionales, podríamos decir, con cierta agresividad, o sea, estaba acrecentando su territorio, aquellas 13 primeras colonias, las llamadas 13 colonias, las mismas que decretaron, digamos, los sucesos de Virginia, o bueno, la Carta de Derechos de Virginia, como su proyecto desde inicios fue expansionista, ¿cierto? Obviamente no había en Norteamérica más hacia dónde expandirse, sino hacia, bueno, los territorios hispanoamericanos, ¿cierto? A la parte del Imperio Español. Entonces, este video, digamos, el objetivo es un poco resaltar ese papel que tuvieron esta nación en, digamos, concretar o ayudar a concretar las independencias suramericanas. Vamos a tratar sobre todo los periodos de gobierno de James Madison y de, bueno, de Monroe y un poco el papel de James Adams. Entonces, bueno, perdón, John Adams. Bien, entonces, para empezar, quisiera leer cómo, digamos, estos ilustrados criollos, en este caso hablamos del neogranadino Miguel de Pombo, bueno, Miguel de Pombo O'Donnell, de ahí que su segundo apellido nos indique, digamos, un origen irlandés. Bien, este sujeto pensaba hacia 1811 que este pueblo, se refiere al norteamericano, está en nuestro mismo continente y es el pueblo de los Estados Unidos, los cuales, según la observación de un filósofo político de la Europa, el doctor Price, son los primeros bajo el cielo que tienen el honor distinguido de haber establecido las formas de gobierno favorables a la libertad universal. Bien, se refiere O'Donnell a ese modelo o a esa visión de los Estados Unidos como un país ejemplo, como un país un poco, bueno, como ellos afirman, un poco tocado por la providencia para ser ese país rector que en el mundo va a instaurar la democracia. Por eso recalcaba, digamos, la actual coyuntura política, porque en este momento de incertidumbre, hoy estamos a 19 de enero y mañana se supone que va a tomar posesión el nuevo presidente, y en este momento, digamos, hay una contradicción entre la información que circula en ciertos medios y la información que se presenta, digamos, en los medios tradicionales, digamos, donde se presenta una pugna por el poder, una pugna que no ha sido resuelta en medio de unas elecciones muy polémicas, tratadas, digamos, por la contraparte como bajo posibilidades de un fraude masivo electoral. Entonces, es decir, un hecho sin precedentes, porque Estados Unidos, digamos, había establecido ese ejemplo de democracia o esa democracia digna a imitar. Sin embargo, dentro de sus periodos históricos han habido casos donde sus mandatarios han sido cuestionados, o digamos sus formas de gobierno, donde la pugna bipartidista, digamos, ha tomado valores exaltados, como por ejemplo ahora, donde ha tomado, digamos, su máximo valor de exaltación, y la verdad queda incertidumbre sobre el futuro, digamos, de esta nación. Algunos analistas, digamos, internacionales, como, bueno, no lo menciono, pero digamos, piensan que es posible una fragmentación de los Estados Unidos. De hecho, políticamente en este momento se encuentra fragmentado cuando una parte de la población, más de la mitad, bueno, de la población electoral estoy hablando, piensa o digamos tiene dudas acerca de este proceso democrático. Entonces,
muy interesante mirar el papel que tuvieron los Estados Unidos y sobre todo también porque muchos, digamos, americanistas, bueno, cuando hablo de americanistas, hablo de la corriente, digamos, historiográfica que pretende, digamos, analizar la inserción de América, y cuando hablo de América hablo de todo el continente, dentro del mundo occidental a raíz de, digamos, el encuentro con los europeos y un poco mirar, digamos, esta situación o estos análisis, como les digo. Entonces, volviendo a tomar el tema, cómo estos americanistas o hispanistas están mirando bueno, todo este fenómeno político actual como, digamos, un campo de avanzada y un poco un campo de recuperación de antiguos valores tradicionales o digamos digamos, una pugna entre las corrientes globalistas, o sea, que pretenden la hegemonía, digamos, internacional, o sea, un gobierno internacional y un gobierno, digamos, o sea, es decir, llevar esa etapa de globalización a un paso más allá y configurar, digamos, un gobierno internacional o un proceso de unificación internacional y cómo esa resistencia, digamos, de gobiernos locales digamos, nacionales, cómo intentan un poco, digamos, detener este paso, podríamos decir, apisonador de la internacionalización o de la globalización, ¿cierto? Entonces, el mensaje es un poco para estos amigos que piensan, bueno, que desde Estados Unidos pueden venir las soluciones a las actuales crisis económicas y políticas hispanoamericanas, un poco que están equivocados haciéndoles mirar, digamos, el papel de los Estados Unidos desde un principio como potencia hegemónica y como potencia en crecimiento. Es decir, no se puede concebir el crecimiento de los Estados Unidos sin la fagocitación, digámoslo así, del imperio o de lo que quedaba del imperio español, ¿cierto? O de lo que sucedió a raíz digamos, de la independencia, de las independencias, cómo estos territorios o estos nuevos territorios o estas nuevas naciones o nuevas repúblicas pensaron tener en Estados Unidos un aliado y cómo, digamos, los hechos o la historia en realidad no lo muestra. Bien, para empezar, quería pues señalar, digamos, un poco el papel que tuvo sobre todo la administración de Madison, bueno, ya lo habíamos señalado en el video anterior, en, digamos, recibir a estos revolucionarios hispanoamericanos y un poco escuchar sus opiniones y cómo este gobierno permitió, digamos, la incorporación de decenas de individuos de nacionalidad norteamericana a las revoluciones hispanoamericanas. Entonces miramos un poco el papel de estos mercenarios y de estos capitalistas internacionales que enviaron barcos y armadas para pelear nuestras guerras de independencia. Entonces miramos el papel preponderante que tuvieron los Estados Unidos, en especial, como les decía, el gobierno de Madison, lo analizamos un poco. Ahora quisiera centrarme un poco en el papel de John Adams, ¿cierto? John Quincy Adams, bueno, es el hijo de John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, padre de los Estados Unidos o padres de la patria, como los llaman ellos. Bueno, recordemos que un poco estos videos surgieron a raíz de la polémica que
Mike Pompeo suscitó al afirmar que la independencia de Colombia teníamos que agradecerle bueno, dentro de la visita de Mike Pompeo, el presidente de Colombia dijo que teníamos que agradecer a los Estados Unidos su apoyo a la independencia. Entonces, recordemos a los padres de la independencia, ¿cierto? Entonces recordamos a este John Quincy Adams como hijo del presidente Adams. Entonces, bien, recordemos, John Quincy Adams, pues su carrera política, digamos, la inicia a temprana edad. Nosotros, los hispanoamericanos, lo recordamos, por ejemplo, por el tratado Adams-Onís, bueno, entablado por Luis Onís, en el que, digamos, se cedió la Florida, la península de Florida, a los Estados Unidos, a la naciente Estados Unidos, a cambio, digamos, de que los Estados Unidos no apoyaran las independencias hispanoamericanas. Cómo este tratado se firma un poco a expensas del territorio, ¿cierto? Del territorio de la Florida, y cómo, digamos, el imperio español, o en este caso el virreinato de la Nueva España, tuvo que entregar, digamos, sus posesiones territoriales en Pensacola, en la península, perdón, en la bahía, y en San Antonio o San Agustín, no recuerdo bien. Bien, este es un poco, bueno, esto tiene, digamos, un antecedente, un contexto que espero lo analicemos dentro del próximo video sobre el papel de Francia o de la Norteamérica francesa en la independencia de Hispanoamérica. Entonces vemos cómo estos territorios pasaban de un lado a otro a través de los tratados, un poco por la manera francesa de colonizar o de ganar territorio en América, en el continente, que fue, digamos, asentarse o hacer presencia territorial para más adelante, a través de un tratado o a través de una negociación internacional, lograr obtener territorios. Así fue como lograron obtener, por ejemplo, posesión de las Luisianas, pero más allá, digamos, en el Circuncaribe, lograron obtener, digamos, posesiones territoriales en Santo Domingo, bueno, en lo que era antes la Española, y lograron hacer, digamos, una república un poco paralela a la administración española. Entonces, esta es la forma, digamos, francesa de colonizar, empezar, digamos, enviando un poco corsarios o individuos a hacer comercio, a hacer presencia territorial, como lo decía, y cómo finalmente terminan a través de los tratados quedándose con posesiones territoriales importantes. En este caso la Luisiana, un territorio que se extendía desde el norte, bueno, la frontera con Canadá, por allá por el estado de Oregon y mucho más allá. Una serie de estados, bueno, que hoy conforman el 23% de los Estados Unidos, que los voy a mencionar: Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota, parte de Dakota del Norte, bueno, toda la Dakota del Sur, y también parte de, digamos, Montana, Wyoming y Colorado. Listo. Entonces, bueno, ese es el 23% de los Estados Unidos. El otro, qué sé yo, 50% lo obtuvieron, digamos, a través de las guerras que hicieron con México. Bueno, una vez instaurada la República Mexicana, sobre todo en 1848, cuando se presenta la guerra mexicano-estadounidense, bueno, que terminan cediendo posesiones territoriales inmensas, por ejemplo Texas, Nuevo México, bueno, son las más características, entre otras, y bueno, terminan estableciendo esa frontera en el delta del río Bravo. Entonces miramos
cómo este país del norte, su intención, digamos, desde inicios fue fagocitarse el territorio norteamericano y hacer un país bioceánico, un país continental, también se puede llamar así, un coloso, un gran coloso. Y como les digo, a expensas o digamos, bueno, intentando un poco fagocitarse los territorios de la Nueva España y bueno, también de la Capitanía de Cuba, como por ejemplo parte de la Luisiana, que llegaron a ser la Florida, por ejemplo. Y bien, entonces, curioso, es un poco curioso pensar, por ejemplo, que la formación de los Estados Unidos, mientras ellos forman esas 13 colonias de las que hablábamos, forman un bloque y conforman los Estados Unidos de América, nosotros los territorios más al sur empezamos a conformar una serie de repúblicas fragmentadas, una especie de balcanización y formamos, por decirlo de alguna forma, los Estados Unidos de América. Bueno, también, digamos, el otro caso de formación, digamos, exitosa de un Estado-nación también podría ser el Brasil, como ellos también a expensas del territorio suramericano forman un gran coloso al sur, digamos, a expensas también o en aras de fagocitarse un poco los territorios que iban dejando esta serie de virreinatos y en este caso países recién independizados. Entonces, como vemos, Brasil también tiene muchos problemas fronterizos o digamos, áreas limítrofes, perdón, todavía en conflicto o bueno, reconocidas por Brasil, pero digamos que anteriormente fueron parte sobre todo de los virreinatos del Perú y básicamente del Perú, hablando de todo Sudamérica, pero más tarde con la formación de los nuevos virreinatos como el de Nueva Granada y el de La Plata, digamos que son adscripciones territoriales un poco fluctuantes porque fueron creadas justamente en el siglo XVIII en un contexto de reformismo borbónico. Entonces, cómo estas entidades después de la independencia se fragmentan en decenas de repúblicas y terminan cediendo territorios tanto al norte como al sur. Bien, entonces un poco mostrar el papel, digamos, de Adams en toda esta dimensión internacional, en todo este proceso digamos, de entablar las relaciones internacionales entre los países o, bueno, las nuevas repúblicas que estaban surgiendo en el contexto suramericano y los nuevos países, perdón, y las 13 colonias de Norteamérica o los Estados Unidos. Entonces, hablábamos un poco de Adams, de ese tratado Adams-Onis, pero también cuando Adams fue el secretario de Estado de James Monroe, y por cierto, hablar un poco de la administración de James Monroe, que es finalmente la que toma la decisión de reconocer las independencias de Sudamérica, ¿cierto? Va a ser en 1822, exactamente hacia, digamos, el 8 de marzo de 1822, cuando la administración de James Monroe entabla, digamos, un reconocimiento a los países que estaban naciendo en el contexto suramericano. En concreto, el reconocimiento de 3 países, concretamente, que son México, Colombia y el río de la Plata, ¿cierto? O, bueno, lo que derivó pues
en el antiguo Virreinato del Río de la Plata. Creo que se llamaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bien, entonces, como durante la administración de Monroe y como le digo, de presidente y secretario de Estado, el que veníamos hablando, John Quincy Adams, se concreta, digamos, este reconocimiento e incluso va un poco más allá, hacia, bueno, el 1823, cuando no solo se declaran, digamos, a favor de las independencias de Hispanoamérica o hacen el reconocimiento oficial como países, sino que se instaura, digamos, la conocida pues como doctrina Monroe, que decía que ante, digamos, cualquier avance de alguna potencia europea sobre el territorio americano, el continente, los Estados Unidos, digamos, iba a intervenir con, digamos, bueno, como actor beligerante, si alguna potencia internacional pretendía instaurar sus antiguas posesiones ultramarinas o si, digamos, tuviera algún interés colonial en el hemisferio americano. Esta, digamos, noticia fue seguida muy de cerca por todos los países. Sujetos como José Manuel Restrepo comentaron bueno, este suceso con gran satisfacción, porque digamos eso le daba un respaldo internacional. Finalmente lo que querían estas misiones internacionales era el reconocimiento de la independencia. Entonces digamos Estados Unidos como segundo país que reconoce la independencia. Antes, hacia 1821, ya Portugal lo había reconocido, o sea, el gobierno del imperio, digamos, portugués, que digamos estaba unido al Brasil y estaba administrando un poco en unión con Brasil. Había sido el primer país en reconocer la independencia de los territorios suramericanos. Entonces vemos cómo estos estados lograron, digamos, ese cometido que era el reconocimiento internacional. Bien, entonces les quería hablar un poco, a raíz de todo esto, bueno, se enviaron los primeros ministros plenipotenciarios de los Estados Unidos hacia Colombia. Arriba, por ejemplo, a finales de 1822, las primeras delegaciones, bueno, se menciona el Bergantín Spark, con la comisión estadounidense encabezada por el cónsul Charles Todd, y cómo en esta década empiezan a llegar una serie de individuos plenipotenciarios, como por ejemplo John McPherson, quien fue el que reemplazó digamos, al cónsul Todd, un poco también Richard Clow y otros, digamos, emisarios estadounidenses que digamos, establecieron las relaciones diplomáticas. Entonces, muy importante tener en cuenta que en esta década de 1821 a 1825, el comercio estadounidense también se incrementa. Se habla, por ejemplo, que en el Caribe, bueno, el comercio estadounidense hacia Hispanoamérica se calcula entre 1821 y 1825 en un 31%, digamos una parte importante del comercio, y hacia, digamos, el Caribe o el Circuncaribe equivaldría al 25%. Entonces es muy importante, digamos, tener en cuenta este contexto, porque los Estados Unidos no solo logra expandir su territorio a expensas de los territorios hispanoamericanos, sino también logra, digamos, expandir su comercio. Su comercio viene en creciente oleada, y los nuevos estados o nuevas repúblicas hispanoamericanas empiezan a firmar, después del reconocimiento, una serie de tratados de libre comercio y de amistad entre estas repúblicas, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos, unos tratados un poco desventajosos porque la situación de la guerra
hispanoamericana había dejado estas repúblicas en un estado de quiebra total, y entonces firmar un estado de igual a igual con un estado que ya se estaba consolidando en el plano internacional como los Estados Unidos, entonces era un poco desventajosa. Por de ahí, digamos, esos porcentajes tan altos del comercio internacional de este país, por ejemplo, en el contexto hispanoamericano. Más adelante, obviamente, el porcentaje va a aumentar, pero bueno, lo cierto es que no solo Estados Unidos firma un tratado de libre comercio, luego se firma un tratado de libre comercio con Londres, bueno, con Inglaterra. Es un tratado de libre comercio que se hace después del reconocimiento de Inglaterra a las independencias, que fue un poco tardío, ¿cierto? Primero fue, como les digo, Portugal y Estados Unidos, después lo hizo Inglaterra en 1824, y ya hacia 1825 están firmando tratados de libre comercio. Entonces, bueno, un poco les menciono lo que decía este tratado de libre comercio, tomando, bueno, la Gaceta de Colombia de 1827, se afirmaba que en materia de comercio se pactó que los ciudadanos de ambas partes podían recibir y traficar en sus respectivos territorios con toda suerte de producciones, manufacturas y mercaderías, y que no pagarían otros o mayores derechos, impuestos o emolumentos que aquellos que las naciones favorecidas estuvieran obligadas a pagar. Esta estipulación fue sin duda la equivocación más grande de la política mercantil gran colombiana, ya que al aceptar la cláusula de la nación más favorecida en forma incondicional, marcábamos un rumbo equivocado y desfavorable para nuestros intereses comerciales. Entonces vemos cómo un poco estos tratados de libre comercio fueron contraproducentes para las nuevas repúblicas, ya que otorgaban grandes ventajas a potencias económicas que ya llevaban mucho tiempo consolidando su dominio comercial, como por ejemplo Inglaterra y Estados Unidos. Es cierto que más adelante otras potencias europeas intentaron obtener beneficios económicos o tratados de libre comercio mediante la celebración de tratados con las repúblicas hispanoamericanas, bajo, digamos, la premisa de reconocer también la independencia o reconocer estas repúblicas como estados legalmente constituidos, ¿cierto? Pero digamos, las experiencias anteriores, hablamos de la experiencia con Inglaterra y Estados Unidos, fueron tan contraproducentes que, digamos, estas repúblicas se abstuvieron de firmar tratados